Hola, buenos días. Yo soy el doctor Camilo Martínez Rodríguez, residente de Psiquiatría Adultos de la Universidad Austral de Chile. La idea es hablar en esta presentación algunos conceptos sobre generalidades del trastorno afectivo bipolar. ¿Qué es el trastorno afectivo bipolar? Los trastornos bipolares incluyen varios trastornos del ánimo, la energía y el pensamiento que se caracterizan por episodios de humor bifásico, de manía o hipomanía y también depresión. Se expresan como episodios recurrentes de cambios en los niveles de energía y el comportamiento de la persona. Algunos aspectos históricos sobre el trastorno afectivo bipolar es una condición descrita desde la antigüedad, en el cual Hipócrates en la antigua Grecia logra describir a partir del temperamento la melancolía y la manía, a partir de la teoría de los humores. Fallret y Balaguer, a mediados del siglo XIX, describen la locura circular y la locura doble forma, que podría ser una sucesión entre la manía y la melancolía. Kraepelin, a fines del siglo XIX, describe la diferencia entre la demencia precoz, que actualmente sería la esquizofrenia, versus la locura maníaco-depresiva, insistiendo en el carácter periódico y episodio de la locura maníaco-depresiva y la normalidad entre los episodios. Leonhardt, a mediados del siglo XX, describe la diferencia entre trastornos unipolares y bipolares. Primera vez que se separan estas dos condiciones en distintas clasificaciones. Y el trastorno depresivo recurrente queda dentro de los trastornos unipolares. Y aparece el concepto de trastorno afectivo bipolar tal como lo entendemos hoy. Aquí Scalipinto, a fines de la década del 80, principios de la década del 90, introducen el concepto de espectro bipolar, incluyendo subtipos como por ejemplo TAP3, el viraje por antidepresivos, y con un énfasis en los temperamentos del paciente que podría orientar hacia el manejo y el diagnóstico. Jocopoulos, a fines del siglo XX, ya década del 90, describe los estados mixtos, que se destacan por su irritabilidad, la agitación, la ira, la ansiedad, la impulsividad suicida, que empeora con los antidepresivos y responde bien a tratamiento neuroléptico. Y Nasir Gaemi, ya a principios del siglo XX, introduce criterios diagnósticos para el espectro bipolar, para definir a los pacientes que caen entre depresión unipolar y bipolar. Algunos aspectos de la epidemiología. La edad promedio de inicio de este trastorno es entre los 12 a los 20 años, con el trastorno bipolar tipo 2 con un origen mucho más tardío. La edad promedio de diagnóstico es a los 21 años. Sin embargo, hay entre 5 a 10 años de retraso en el diagnóstico. Muchos pacientes se diagnostican a mediados de la tercera década o inicio de la cuarta década. Al primer año de búsqueda de tratamiento muchas veces se diagnostican como depresión unipolar. La prevalencia del espectro bipolar es de un 2,4% llegando hasta un 5% en algunas series. El TAB1 es una condición que tiene entre un 0,5 y un 1%, similar a la psicopatología grave clásica. El TAB2 entre un 0,4%. Y en Chile la prevalencia a lo largo de la vida es de 2,2%. Es la sexta causa de pérdida de años de vida saludables o funcionales en el adulto joven. Y la segunda causa de pérdida de años de vida saludables y funcionales es la salud mental según la OMS. El diagnóstico es dos veces mayor en América y Australia que en Asia y África, lo que refleja algunas diferencias culturales. Los países anglosajones, principalmente en la esfera de influencia norteamericana, tienden a diagnosticar mucho más el trastorno afectivo bipolar que los países europeos, asiáticos, africanos. Y presenta una comorbilidad elevada, con trastorno de ansiedad la mayoría, trastorno de abuso de sustancias. Muchos pacientes, un cuarto de los pacientes con trastorno bipolar tienen trastorno de personalidad límite, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de déficit atencional y trastorno conductual en niños. Algunos modelos neurobiológicos del trastorno bipolar.
Es importante destacar que han habido muchas instancias para describir el origen etiológico, neurobiológico del trastorno bipolar. Acá presentamos algunos. Sin embargo, lo más importante es que cada vez prevalece la visión del modelo multifactorial del trastorno afectivo bipolar. Podríamos hablar de factores previos al individuo, que son la carga genética. Se ha visto variaciones genéticas con roles en la transmisión neuronal, el sistema glutamatérgico que es excitatorio, la regulación hormonal, factores inmunes y de la histona a nivel genético, a nivel del material genético. Y esto se relaciona mucho con los roles de la epigenética, es decir, la expresión del fenotipo en base a estos genes. Y factores posteriores a la concepción durante el desarrollo del individuo, como la mielinización o la maduración del sistema nervioso. Otros factores importantes, ya hablando de factores del medio ambiente, factores psicosociales, principalmente el trauma temprano y algo que ha tenido mucho refuerzo en la descripción del trastorno bipolar como causalidad, incluso el maltrato físico infantil. Otros aspectos son el abuso de sustancias, ciertos fármacos o drogas con uso terapéutico o recreativo y efectos de factores de vida estresantes. Todos estos factores previos generan cambios neuronales que incluyen aumento de la hiperexcitabilidad, disfunción mitocondrial, pérdida de la espina dendrítica, alteración de la permeabilidad de membrana neuronal y estrés en el retículo endoplasmático, que aumenta la neurotoxicidad debido a esta hiperexcitabilidad existente en la neurona. Y esto a mediano o largo plazo traería cambios a nivel en la circuitería y en la sustancia, en la materia cerebral. Disfunción a nivel de los circuitos frontotemporales, pérdida de la sustancia gris, patología axonal y alteración en el procesamiento emocional y en el procesamiento de los estímulos amenazantes. Que esto se ha visto que ocasiona el compromiso afectivo que tiene el trastorno bipolar. Y algunas consecuencias sistémicas, producto de esta misma carga alostática, que es la carga de estrés que el individuo puede soportar, pero cuando se supera esta carga, el individuo cae en una situación de estrés y de enfermedad. No solamente tiene manifestaciones a nivel mental, sino que a nivel sistémico. Aumenta el estrés oxidativo, la inflamación general del organismo, lo que puede conducir al síndrome metabólico. Y algunos correlatos conductuales son los síntomas anímicos, que un poco es lo que nos permite como hacer evidente esta condición. Cambian los niveles de energía y actividad, muy marcados en los pacientes bipolares, con fases maníacas muy intensas en lo psicomotor y en la actividad, alteración de los ciclos circadianos y con fases depresivas con profunda inactivación psicomotor. Y alteración en el pensamiento y la conducta. Esto se ve con el correlato psicótico del trastorno bipolar en la manía o en la depresión. Y todos estos factores traducirían un compromiso funcional importante, en el cual se destaca a largo plazo un déficit cognitivo, un compromiso cognitivo y un pobre ajuste psicosocial. Recordemos que los pacientes, pese a tener esta naturaleza cíclica, el modelo de enfermedad cíclica con recuperación ad integrum en este episodio, se ha visto que esto no es tan así. Y se pierde la condición social del individuo y pierde la capacidad de desempeñarse en un trabajo, de tener una vida familiar saludable, entre otras cosas. Su proyecto de vida se ve alterado. Algunos aspectos psicopatológicos de la fenomenología. Es importante destacar que el carácter bipolar implica un fluir de lo sanguíneo, que es esta presión colérica, intensa, apasionada, a una expresión mucho más flemática, que se relaciona más con los estados depresivos. Binswanger describe que el maníaco toma todo a la ligera, en ninguna parte ve obstáculos ni dificultades. Nadie lo supera, cree poder acabar fácilmente con cualquiera, con todo el mundo tiene intimidad. Por lo que destaca una rigidez patológica en los polos extremos. La manía refleja este polo de la alteración, la pasión,
mientras que la depresión refleja la vida del ensimismamiento. La temporalidad, según Husserl, según la descripción del retentio, el pasado, el protentio, el futuro, o la presentatio, que sería el vivir del presente, en los pacientes bipolares hay una desestructuración de los engranajes de la temporalidad. Se pierden estas categorías de temporalidad. Y podríamos destacar que en la manía está la presencia de un estado de constante presente. No hay un pasado ni un futuro posible. Y esto se asocia a una exaltación festiva o iracunda, en la cual termina dominando el presente. Algunos criterios de diagnóstico del trastorno bipolar 1, principalmente el episodio maníaco se describe por la presencia de manía, más 3 o 4 síntomas asociados, según la categorización. El episodio depresivo mayor se describe como, en trastorno bipolar tipo 1, se describe como ánimo depresivo o anedonia, más 4 otros síntomas característicos de la depresión. El episodio hipomaníaco se define como una hipomanía, que es una manía pero con síntomas atenuados. ¿Cómo se destaca esta atenuación? En relación a la presencia en la ausencia de compromiso psicosocial. Y la última clasificación de SM5 deja el episodio mixto como un especificador. Y el episodio mixto históricamente y como especificador actualmente se destaca por cumplir criterios tanto de episodio maníaco como de depresión mayor. Aquí en este gráfico vemos un poco las expresiones, las polaridades del ánimo de los distintos episodios del trastorno bipolar tipo 1. Una mnemotecnia muy útil para poder clasificar el episodio maníaco es dig fast. Cava rápido. El individuo se entierra en la manía. Y lo que podemos ver es la presencia de distrabilidad, la D, indiscreción, que es participación excesiva en actividades placenteras, la pérdida del límite del yo, entre otras cosas, que es la I, la grandiosidad, que es la letra G, la fuga de ideas o agitación psicomotora, que es la F, el incremento en la actividad, que es la letra A, la falta del sueño o disminución en la necesidad de dormir. No lo confundamos con el insomnio, que es una condición que el individuo vive con incomodidad. La falta de necesidad de dormir, el individuo incluso la juzga como algo beneficioso para hacer su actividad, sus grandes proyectos. Y la T sería talcadines, que podríamos decir que es platicador, abre apresurada, este discurso a presión que es característico del paciente maníaco. El espectro bipolar sería un constructo que incluye variadas clasificaciones, en el cual salimos de la enfermedad maníaco-depresiva, del trastorno bipolar tipo 1, y nos aproximamos a diversas manifestaciones de curso cíclico de la enfermedad. Lo más clásico, hay diversas formas de representar el espectro bipolar, pero podríamos decir que bipolar y medio equivale al paciente esquizobipolar. Con gran compromiso del curso del pensamiento, un paciente intensamente psicótico muy cercano a la vivencia de la esquizofrenia. El paciente bipolar tipo 1 es la psicosis maníaco-depresiva clásica, con manía franca, que puede tener un comienzo explosivo con síntomas psicóticos, o manía disfórica. El bipolar 1,5 sería el paciente con depresión con una intensa hipomanía. El bipolar 2 sería paciente con episodios predominantemente depresivos con presencia de episodios hipomaníacos. El bipolar 2,5 sería la depresión ciclotímica, periodos cortos de hipomanía que duran de 1 a 3 días que alternan con episodios de breve depresión. El bipolar tipo 3 es una hipomanía o manía secundaria al uso de un antidepresivo. Los pacientes presentan una distimia de comienzo muy precoz, con historia familiar de bipolaridad. El bipolar 3,5 sería la bipolaridad enmascarada o desenmascarada por el abuso de estimulantes o alcohol. Y el bipolar tipo 4 sería la depresión hipertímica, que son pacientes que tienen un temperamento hipertímico y que realizan episodios de depresión clínica.
de manera ya más tardía en la vida. Algunos elementos de sospecha del espectro bipolar se separan en criterios, pero lo importante es destacar que hay varias expresiones clínicas que nos hacen sospechar en un paciente con trastorno depresivo la presencia de una enfermedad mucho más bipolar. Lo primero es la presencia de algún episodio depresivo. El otro criterio, criterio B, es la ausencia de síntomas espontáneos de hipomanía o manía, que harían que el paciente se catalogue como un trastorno maníaco depresivo más que como un espectro, que sería una expresión atenuada, mucho más difícil de evidenciar de la bipolaridad. El criterio C sería la presencia de antecedentes familiares de primer grado. Esto nos hace pensar en la carga genética, en la carga familiar de la enfermedad. Y la hipomanía o manía inducida por antidepresivos. Los criterios D, que se asocian a hallazgos clínicos dentro de la historia del paciente o de su temperamento, son la personalidad hipertímica, el inicio en menores de 25 años, la depresión posparto, fuertemente asociada a espectro bipolar, según los autores, episodios depresivos recurrentes, lo que nos hace sospechar una enfermedad anímica episódica con episodios repetidos, cíclicos. Otro criterio son los episodios depresivos breves, la depresión con síntomas atípicos, la depresión con síntomas psicóticos, el agotamiento de respuesta a los antidepresivos o wear off, que se describe en pacientes con depresiones recurrentes. Muchos de estos pacientes, avanzando en el tratamiento de su episodio depresivo y su recurrencia, hacen episodios maníacos o hipomaníacos. Y otro criterio es la falta de 3 tratamientos antidepresivos. Y para el diagnóstico deben estar presentes de los criterios: criterio A, criterio B, más 1C, más 2 criterios D, o criterio A, criterio B, más 2 criterios C, más 1D, o criterio A y B, más 6 criterios D. Algunos diagnósticos diferenciales del trastorno afectivo bipolar. En primer lugar tenemos patología del eje 1, como el episodio depresivo, en el cual sería como parte de la expresión como un corte longitudinal. Pueden haber episodios depresivos únicos, sin esta ciclicidad, sin esta alternancia de polo. Otro diagnóstico del trastorno de consumo de sustancias, en episodios de dependencia de estimulantes, por ejemplo, de alcohol. La ciclotimia, que sería la expresión temperamental de una variación del ánimo, pero que no cumple con los criterios de una manía o de una depresión. Y la esquizofrenia, que sería un cuadro que se caracteriza por un quiebre vital en el paciente, no hay una recuperación de los síntomas psicóticos y es un paciente que se ve comprometido permanentemente y no hay un ciclaje, no hay una recuperación de la clínica al final. Otros diagnósticos de eje 1, principalmente en población infanto-adolescente, son el trastorno de descontrol de impulso, que se asocia muchas veces a episodios de rabieta o explosión. Y el trastorno de déficit atencional, que es un cuadro que cursa principalmente con hiperactividad, con inatención, y que tiene un curso más persistente, no es algo que varíe de manera cíclica. Algunos trastornos del eje 2 son el trastorno de personalidad límite, que se asocia mucho más a conflictos interpersonales, suicidalidad crónica, alteración de la identidad, y también se pueden encontrar episodios de ánimo disfórico. Sin embargo, se relaciona mucho más a conflictos interpersonales que a un ciclaje endógeno, como el trastorno bipolar. Algunos aspectos de la personalidad narcisista se asocian a la hipomanía, sin embargo, es un cuadro mucho más crónico, que no varía, no tiene una variación, un ciclaje. Y el trastorno antisocial se asocia a esta pérdida de ajuste social, de conducta que entran en conflicto con los demás, pero es un cuadro más permanente, no tiene un curso cíclico tampoco. Y algunos trastornos del eje 3
enfermedad médica tenemos condiciones endocrinas como la enfermedad de Cushing, la tirotoxicosis, cuadros de encefalitis, demencia frontotemporal en su variante conductual, tumores frontales y algunos trastornos asociados a fármacos son el consumo de anfetamina. Hay que destacar el uso clínico que se hace de las anfetaminas, principalmente en anorexígeno, uso de corticoides en algunas condiciones, uso de betagonistas como por ejemplo en el asma, en otras condiciones, y podríamos citar una larga cantidad de cuadros que dependen mucho de los manejos médicos. Respecto a la acción de los psicofármacos, podemos destacar que a grandes rasgos tenemos fármacos como el litio, que actúan a nivel del inositol trifosfato, logrando regular el funcionamiento neuronal hacia un equilibrio y logrando una neuroprotección a largo plazo, disminuyendo la irritabilidad, la hiperexcitabilidad neuronal que caracteriza la manía. Los antipsicóticos se encargan muchas veces de lograr modular la neurotransmisión dopaminérgica, lo que también tiene un efecto neuroprotector y estabilizador de la hiperexcitabilidad neuronal. La terapia electroconvulsiva también actúa a nivel de inositol trifosfato, logrando efectivamente disminuir la hiperexcitabilidad y a largo plazo teniendo un efecto neuroprotector. Las benzodiazepinas tienen un efecto sobre los receptores GABAérgicos, logrando disminuir el umbral excitatorio también de la neurotransmisión. Y tanto la carbamazepina como el ácido valproico, la lamotrigina tienen un efecto sobre diversos canales que disminuyen la hiperexcitabilidad neuronal también. Entonces podríamos resumir que la acción de los psicofármacos es, por una parte, disminuir la neurotransmisión excitatoria. Por otro lado, desencadenar mecanismos de segundo mensajero que tienden hacia la neuroprotección, que tienden hacia la neuroestabilización a largo plazo. Y en tercer lugar, disminuir el daño axonal, el daño dendrítico que causa los estados hiperexcitatorios, que se expresan como manía o como depresión, y a largo plazo como compromiso cognitivo y deterioro de la arquitectura cerebral. Podríamos hacer una presentación aparte de psicofármacos, pero la idea es un poco quedarse con ese concepto, que los estabilizadores del ánimo, conocidos de esa manera, más que estabilizadores del ánimo, lo que realizan es hacer una modulación a nivel de segundo mensajero intraneuronal. Respecto a la farmacoterapia en manía, que es la condición más urgente, más de corte más manicomial o que requiere una hospitalización muchas veces por el grave compromiso personal o social que puede causar el paciente maníaco, que es algo que se recalca mucho a nivel de la enseñanza de la psiquiatría. El paciente maníaco es un paciente que se puede suicidar, puede verse involucrado en conducta homicida, puede verse involucrado en estafa, en grandes gastos, en una condición con muy intensa compromiso. Podemos decir de que lo más importante en los estudios es lograr un equilibrio entre la eficacia y la aceptabilidad. Dentro de los tratamientos más eficaces en tratar la manía tenemos al litio, tanto los antipsicóticos típicos como atípicos, destacando la aldol, la olanzapina, la quetiapina. Mientras que los estabilizadores del ánimo tienden a no ser tan eficaces en el manejo agudo de la manía. Podríamos decir que en depresión tenemos la necesidad de usar ciertos fármacos, entre los que destacan la quetiapina, el litio, la lamotrigina en el episodio agudo. Sin embargo, podemos también hablar de cómo consideramos el manejo de la farmacoterapia y la mantención del episodio afectivo bipolar. Y acá podemos usar monoterapia, que puede ser litio, quetiapina, lamotrigina, según las guías clínicas. O podemos usar combinaciones de fármacos, dependiendo mucho del perfil del paciente. Es importante destacar que el litio a largo plazo, de no ser dosificado adecuadamente, puede ser neurotóxico y
principalmente la carbamazepina, los antipsicóticos atípicos y el valproato pueden tener efectos profundos y generar síndrome metabólico a la larga. Respecto a la psicoterapia, es importante destacar que en manía es difícil realizar una psicoterapia, debido a que el paciente tiene falta de insight, no colabora mucho, pero se ha visto que en la etapa de mantención, tanto la psicoeducación, la terapia cognitiva conductual, la terapia enfocada en la familia y la terapia de ritmo y terapia interpersonal y social, se asocia muchas veces y se recomienda dentro de primera, segunda o tercera línea. No pasa lo mismo con la depresión, en la cual la recomendación no es tan intensa en la psicoeducación, en la terapia cognitivo-conductual. Y otras terapias mucho más centradas de corte más psicodinámico o asociadas a otras intervenciones no tienen un peso tan evidente. Sin embargo, es importante destacar que se recomienda y es muy importante realizar psicoterapia junto al manejo farmacológico en los pacientes que estén en fase de mantención del trastorno bipolar. Finalmente llegamos a enfoques mucho más actuales respecto al tratamiento, en el cual pasamos de un modelo en el que se realiza un diagnóstico categorial, se da un tratamiento estándar como lo que se ve en la guía. Sin embargo, cada vez se tiende a un modelo de estadificación, en el cual el paciente, según su curso clínico, según el compromiso cognitivo, según la funcionalidad y a ciertos biomarcadores que promisoriamente se han podido evaluar, como por ejemplo la neuroimagen, entre otras cosas, se realiza una estadificación que orienta hacia un tratamiento mucho más enfocado y efectivo. Y esto es algo más del futuro, podríamos decir, en el cual hablamos de una estadificación mucho más precisa, en lo cual, asociado a los otros elementos, podemos asociar elementos de genómica, de epigenómica, aspectos de marcadores mucho más avanzados, pero esto ya hablar un poco del futuro. Por lo tanto, lo dejo con esta reflexión en la cual el manejo del trastorno bipolar a futuro va a ser mucho más enfocado en variados marcadores, curso clínico, temperamento y obviamente aspectos psicosociales del individuo y en qué estadio está, si tiene o no deterioro cognitivo. Esa es la presentación. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya servido y los invito a participar en la mesa redonda para cualquier comentario.